Trascendente. Es un podcast donde conoceremos grandes historias, libros, personajes y consejos que sirven para esta vida y nos facilitan la llegada a la otra. Porque este podcast no es para cualquiera, sino más bien para aquel que de verdad quiera ser trascendente. Hey, hola, ¿qué tal, Trascendente? ¿Cómo estamos? Estamos bien contentos grabando un nuevo episodio y la verdad estamos de fiesta. El día de hoy tenemos una invitada de lujo y estoy bien contento, Gabriel, porque es la primera invitada mujer de Trascendente. La primera trascendenta, o no sé cómo se diga, pero está bien padre porque... No, trascendente está bien, es una palabra inclusiva. Pues creo, ¿verdad? Creo que está bien. Entonces estamos ahí incluyentes, estamos haciendo parte de la inclusividad. Y Gabo, yo no quiero hablar mucho, yo creo que tú la conoces mejor que yo. Platícanos, ¿quién es la invitada? Bueno, hoy tenemos una invitada de lujo, como dijo Ray, batallamos para que su agenda coincidiera con la nuestra, pero después de varios intentos y llamadas logramos tener aquí a una persona que tiene mucha trayectoria en el Señor. Okay. Tiene una familia muy grande y yo creo que nos va a sorprender las anécdotas que nos puede contar. Yo puedo resumir a la invitada del día de hoy con una palabra, Ray, que es Tita. Es mi Tita. Tita, pues presente, háblenos, cuéntenos. Sí, bueno, mi nombre es Manuela Núñez, viuda de Quiñones, porque a mí me conocen muchas personas por Quiñones, Manuelita Quiñones, pero soy Manuela Núñez de Quiñones, viuda de Quiñones. Pues es una bendición que me hayan invitado aquí y pues esto para mí es nuevo y realmente pues no siento que soy un personaje muy importante, pero yo creo que alguna de las cosas que yo he aprendido en el servicio al Señor es que no importa lo mucho o lo poco, pero la palabra de Dios dice la fidelidad a Dios con lo que hagamos, el servicio a Dios, Él siempre dice que con fidelidad. Bien, buen siervo y fiel, dice. Si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y yo pienso que todo lo que el Señor me ha ayudado a realizar ha sido por su gracia. Ninguna, vamos a decir, esfuerzo mío o cosas que yo dijera ha sido por mí, sino yo pienso que es como dice su palabra. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria, por tu misericordia y tu verdad. Okay. Excelente. Bueno, iniciamos con un tema muy, muy bueno, que es la fidelidad. Yo creo que tienes 78 años, ¿verdad? ¿O estoy mal? ¿Cuántos? 78. 77. 77, ya Ya no me ponga otro más. Tienes 77 años. Sí. Y como ella lo dice, una de las cosas que la caracteriza es la fidelidad. En estos 77 años han venido altos, han venido bajos, pero usted ha seguido fiel con el Señor. Y a mí me encanta la familia Quiñones. El sábado pude estar con ellos, ¿verdad? Celebrando ahí la boda de tu hermano, Gabo, de Josué, ¿verdad? Del Chano. Y me encanta el ver que todos sirven a Dios. Bueno, creo que tienes uno que otro tío que no, uno creo, pero todos los demás sirven a Dios en diferentes áreas. Tienes un tío que tiene una casa hogar, tú tienes una casa hogar. Un tío tuyo estuvo muy metido en las cuestiones de los centros de rehabilitación. Tienes tíos misioneros. Y yo creo que al ver la vida de Juan Wesley, no podemos dejar de lado la vida de su mamá Susana. Porque lo que ella hizo en sus hijos, determinó lo que sus hijos fueron el día de mañana. Y lo que Tita ha plantado en sus hijos y en sus nietos, es lo que está determinando quiénes son ustedes el día de hoy. Platícanos de eso, Gabo. Pues a mí me gustaría comenzar, Ray, con una pregunta atrás de todo esto. Uh-huh. ¿Cómo fue su encuentro con Jesús? ¿Usted venía de una iglesia, de una familia cristiana? ¿O cómo fue que conoció de Jesús? Pero díganos fechas. Sí, bueno, en 1959 yo tenía pues 14 años. Veníamos de una situación muy tremenda
familiar, ¿verdad? Veníamos de Tamaulipas. Nosotros somos de aquí Yo nací en un ranchito que se llama Lomas del Consuelo en 1945. Y pues mi papá siempre fue agricultor, le gustaba, y esta vez nos fuimos hasta Tamaulipas, pero de regreso, pues como quien dice, veníamos derrotados, ¿verdad? Una familia ya muy grande. Mi mamá tuvo 12 hijos, en esta fecha ya tenía 10 hijos. Entonces estuvimos llegando al Consuelo primeramente y después nos cambiamos a Mioqui, que es un pueblito, y era una casa de renta. Y ahí, enfrente de nuestra casa, había una persona que era cristiana. Y esa señora me empezó a hablar de Cristo a mí. Yo no entendía mucho, pero sentía que algo, como dijeron los discípulos, algo ardía en mi corazón, que me gustó tanto y creo que sí, estuve un tiempo más o menos, como un año, que yo estaba entre que sí, que no, pero ya estaba muy convencida, bien convencida, pero como que tenía miedo dar el paso definitivo para entregarle mi vida. Y pues a los 15 años yo pude entregarle mi vida al Señor. Nadie de mi casa eran cristianos. Yo fui la primera que por la gracia de Dios Él me escogió. Y para los que no sepan, ¿verdad? Hace 50 años el cristianismo en México no era el cristianismo que tú conoces hoy. Hoy en día tú te haces cristiano y es muy fácil, ¿no? Nadie te va a decir nada, nadie te va a juzgar. Pero platíquenos también un poquito de eso. ¿Qué tan difícil era encontrar cristianos en 1950? Sí, Mioqui era una misión de delicias, de la iglesia que se llama el Gólgota. Cada semana acudían un hermano que era el pastor a llevar la palabra ahí como una misión. Entonces yo estaba lista para asistir. Mi papá no quería que fuera a la iglesia. Él siempre se oponía. No. Yo no quiero que te hagas hermana ni protestante, no quiero. Y yo me convertí y ya estaba yo preparada para hacer mi decisión. Y en un 19 de diciembre, yo ya estaba lista para ser bautizada, pero a mera hora dije que no. Pero el Señor empezó a tocar mi corazón allí en un río, en el río San Pedro que está en Mioqui. Y allí me bauticé y cuando llegué le dije a mi mamá, ya me bauticé, mamá, y yo quiero que usted me perdone, yo no fui una persona que anduve en los bailes o haciendo cosas, pero en mi corazón sabía que necesitaba a Cristo y que Él era el único que podía llenar el vacío de mi corazón. También mi papá no me dejaba ir a la iglesia. Ya después que me bauticé, yo tenía que ir a Delicias en el camión. Me daba $1, pero era todas las semanas. Cada semana le decía, papá, yo quiero ir a la iglesia. Y él me decía, no, yo no quiero, no te voy a dejar. Yo me ponía a orar y decía, toca el corazón de mi papá, tócalo, Señor. Y otro día en la mañana él se alistaba y se iba. Yo me levantaba y limpiaba el patio y hacía. Ya cuando se iba a ir, papá, déjame ir a la iglesia. Lárgate, me decía. Y me daba $1, que era exactamente mi ida y mi vuelta. De Mioqui a Delicias. Y de Delicias ahí del centro me iba caminando a pie. Pero eso no era ningún esfuerzo. Yo estaba muy contenta, yo lo hacía con todo mi corazón porque era una nueva criatura y el Evangelio llenó mi corazón de una manera muy especial. Wow. Ahora no vamos a la iglesia, Ray. Aunque nos den permiso. Aunque nos den para el Uber. Sí, aunque nos dan el Uber. Oiga, y después de que usted conoce a Cristo, ¿quién fue el siguiente integrante de su familia que conoció a Cristo? Mi mamá, porque Dios empezó a hacer milagros. Empezó la hermana Luz, que fue la persona que me evangelizó,
Dios la usaba, era muy valiente y oraba por los enfermos y el Señor los sanaba. Me acuerdo que una ocasión mi mamá le picó una araña y nosotros sabíamos qué había sido. Y yo corría allá con la hermana Luz y, hermana, vaya para que ore por mi mamá. Y Dios hacía los milagros. Empezó de esa manera mi mamá. Y pues también mis hermanas, otra hermana más mayor que yo, también se convirtió. Pero en ese lapso de tiempo, mi hermano, que es el segundo, que sería el tercero, porque en medio de él se murió una niña, él fue a trabajar a la sierra como maestro. Entonces yo empecé a tener la inquietud. Yo no sabía que era un instituto, no sabía cómo se preparaban las personas para ir a servir, pero yo sentía en mi corazón una inquietud. Y empezamos a escribir a ese hermano y él dijo, yo estoy dispuesto a pagar tus estudios en la escuela bíblica. Entonces yo me convertí de 15, pasaron 2 años y yo fui a la escuela bíblica de 17 años, hace 60 años. ¿Ahí estaba en Delicias la escuela o No, tuvo que viajar? Tuve que viajar a Tijuana. A Tijuana, una jovencita de 17 años que no sabía inglés, que no sabía nada, me mandó el hermano una ofrenda y la primera ofrenda que él me mandó, yo compré una Biblia. Para mí era lo más importante tener una Biblia. Y luego cuando él me dijo que podía, que él pagaría mis estudios si me iba a la escuela bíblica, me mandó el pasaje de El Paso hasta West Covina, que es en Los Ángeles. Yo viajé sola. No me acuerdo si alguien me ayudó para arreglar el permiso, no sé, pero yo viajé. Pues ni nada, sabía nada de inglés ni nada. En West Covina ya me estaban esperando estas familias y fue como yo fui en 1962 a la escuela bíblica. Entonces, ¿usted estudió en una escuela bíblica en Estados Unidos? No, en Tijuana. En Tijuana, en Betania. Okay. Betania, viajé para llegar a la frontera y a esa familia me llevó hasta Tijuana. ¿Y cuánto tenía Betania ahí en ese momento? Pues yo creo que ya tenía muchos años porque creo que en ese tiempo cumplió 15 años. 15 años de fundada. Se me hace que Betania fue en el 47, ¿no? Sí. Y yo fui a la escuela bíblica en el 62. Ok. Sí, más o menos. Muy poco tiempo. Sí. Aún así fue de las primeras generaciones. Sí. Ya ahorita estamos hablando de que Betania tiene 50 y... No, tiene casi 80. 80 años. 80 años. Con razón es uno de los institutos con más relevancia en las asambleas de Dios, pues tiene muchos años. Sí. Y ¿cómo fue bueno, ese fue el momento que se fue al instituto, un llamado? Que fue a través de las escrituras, a través de un pastor hablándole una palabra o usted en su corazón. En mi corazón sentí, yo no puedo decir que vi una voz que me dijo, ven, predica, o no, yo como no conocía, no sabía de qué se trataba, pero yo sentía algo en mi corazón que decía, debo prepararme para servir a Dios. En ese entonces, quién sabe, ya hacía mis pininos, allí me mandaban a predicar allí a las misioncitas, porque tenía varias misiones en la ciudad de Delicia. Entonces, pues yo fui bien contenta porque Dios de una manera suplió para que yo entrara sin tener ninguna deuda. Y estando en el instituto, ¿su iglesia la sostenía? No. Es una de las cosas que yo he aprendido. Desde que conozco al Señor, yo le dije sí. Y voy a creer en tus promesas y en tu fidelidad. Mi familia era demasiado económicamente, no me podían apoyar. La iglesia, no me acuerdo que me hayan mandado una ofrenda. Una ofrendita que yo recibí era de 20 pesos que me mandaron de mi familia. Pero esa iglesia sabía a veces de las situaciones. Siempre le ponían a uno, vienes por fe.
eso significaba mucho, que usted escribiera en su... que iba por fe. ¿Qué significaba? No tengo ningún apoyo. Entonces había varias hermanas y ya le preguntaban al director, a la persona, oye, ¿quiénes de los muchachos vienen aquí, que vienen muy mal económicamente, que no tienen ningún... Había una hermana que se llama La Chinita, le decían la China veracruzana, me daba 50 centavos, oro, ¿verdad? Con esos 50 centavos yo podía comprarme, pues, a veces una pasta o jabón para lavar, o así era las economías en la escuela bíblica, pero yo le creía al Señor desde ese entonces. Hace poco que una persona me preguntó, hace mucho que me conoce, no sé qué impresión puedo dar, pero me dijo, ¿cómo le hace, hermana, para vivir? Algunos me han preguntado, ¿cómo paga su renta? O ¿cómo come? Le digo, mire, desde que conozco a Cristo, Él me dijo, sígueme y yo voy a ser tu proveedor, y lo he comprobado muchas veces, muchísimas veces en mi vida, que Él es un fiel proveedor. Solamente hay que creerle porque dice la palabra que el que a Dios se llega es menester que crea que le dé y que Él es galardonador de los que le buscan. Ay, Gabo, yo cuando te conocí pensaba que eras la persona con más fe que conozco. No. Pero ya sé de dónde viene, ¿no? No, yo soy una copia barata. No. Sí, porque estamos hablando de 1950. La Segunda Guerra Mundial se terminó en 1943. 7 años, el país estaba en un momento mal, establemente, económicamente, y usted prefería andar buscando las cosas de Dios. Ahorita estamos muy bien en muchas cuestiones y más en la económica. Yo no he visto hijos de pastores o al menos personas que lleguen a un instituto que no puedan pagarlo. Todavía hay casos, Ray, pero sí es muy diferente. Es muy diferente. Es muy diferente. Bueno, llegó usted al instituto. Seguimos por esa línea, Ray. Sí, vamos. Que nos cuente parte de su vida. Por ahí supe, no sé si estoy correcto, que aparte de conocer más de Cristo, más de Dios en el instituto, conoció a otra persona muy importante en su vida. Cuéntenos qué pasó ahí. Sí, ahí conocí pues al padre de mis hijos, a una persona muy especial, de veras, muy especial, porque era un hombre de fe también, un hombre que amaba a Dios con todo su corazón. Yo creo que en México hay muchas personas que lo conocieron. Él se llamaba Joel Quiñones y era un apodo, un hombre llamado La Changa. Allí lo conocí y yo me empecé a fijar en él, pero pues yo era muy jovencita. Él tenía 35 años y andaban allí una que otra muchacha. Detrás de él. Sí, entonces él nos trataba como niña, como unas hermanitas. Y que muy tierno, muy tierno. Y yo decía, no, pues está muy... Yo apenas estoy en primer año, él ya se va a graduar. Yo estudié del 62 al 63 y él se iba a graduar ese año, el 63. Bueno, así pasó el tiempo. Y él una vez me mandó una cartita, me dijo, estoy orando para que si esto es de Dios, usted, no me dijo sea mi novia, dijo para que usted sea la compañera que Dios tiene para mí. Oye, Ra, eso me recuerda a la carta que mandó Laura, algo así me habías... Bueno, pero eso lo dejamos para otro podcast. Sí, porque queda pendiente. Y le recibió esa carta y usted contestó una carta. Pues dije, pues oremos. Oremos, sí. Entonces, él se graduó en mayo. Yo tenía que volver a la escuela bíblica, pero él me dijo, yo me voy a ir de pastor. El sueño de él era salir de la escuela bíblica e irse a predicar a las cárceles, porque era el llamado que Dios le había dado a él.
Entonces él dijo, todos sus libros que le daban recuerdos sus amigos, le decían, que Dios bendiga tu ministerio y muchas cosas. Es una historia muy bonita en la vida de mi esposo. Entonces, saliendo de la escuela bíblica, pues tuvimos una cita, ¿verdad? Ya no, porque en la escuela bíblica, entre paréntesis, no se permite el noviazgo, pero es donde han salido más parejas. La verdad, la pura verdad. Entonces, él me propuso matrimonio, precisamente. Y yo entre sí, entre no, pues le dije que sí, ¿verdad? Que sí, que estaba bien. ¿Usted estaba en Tijuana cuando Estaba, sucedió eso? sí. ¿Cómo le avisa usted a su familia? No, Ya entonces, me voy a casar. no, nos vinimos a exactamente como 3 muchachas que no teníamos para el pasaje de regreso. Nos llegamos a Guaymas, ahí estaba el de pastor, ya le habían entregado a la iglesia en Guaymas. Pasamos a Obregón, pasamos a otro lugarcito y ahí nos mandan como dice la Biblia, ayúdalos a los que van pasando, ¿verdad? Entonces así éramos. Hubo una convención en Durango que era todo el gran distrito norte. Sí. Okay. Entonces él dijo, voy a llegar a la casa de tu familia y le voy a pedir a tu papá. Yo no quiero que alguien vaya y te pida y que yo ni cuenta me dé si dicen que sí o que no. Dijo, si me dice que no, pues ahí lo vamos a dejar. Bueno, para mi familia, Dios le dio gracia porque pues era un hombre desconocido. ¿Cuántos años mayor que usted? 17 años, entonces era un hombre desconocido. Siempre en los matrimonios somos polos opuestos, pero en este caso, pues yo era una muchacha de un pueblito, un ranchito, y él de una ciudad, un hombre que ya había estado muchos años en la cárcel, pero éramos el complemento que Dios tenía y sí me pudo mucho no terminar mi escuela bíblica, porque es como si usted empieza algo y no lo termina, pero no, pues ya nos fuimos. Él empezó en mayo, yo me casé en noviembre y ya fuimos derechito al pastorado en esa ciudad que es Guaymas, Sonora. ¿Qué iglesia pastoreaban en Guaymas? Se llama Betel. Templo Betel era uno solo que había allí. Tenía muchos años porque Sonora también es uno de los lugares donde llegó el evangelio. Era un lugar que tenía muchos problemas porque muchos pastores habían pasado y las cosas estaban muy mal. Pero me acuerdo que hoy le decía al superintendente, mire, mándeme a predicar a un lugar donde no haya nadie. No le hace, pero una iglesia que está maleada, decía él, es muy difícil. Y él le decía al hermano, no, hermano, allí lo tiene el Señor, dijo, y predique tan fuerte como usted viva. Entonces, como diciendo, le doy luz verde. Se va a encontrar con problemas, pero usted, y bendito sea Dios, que Dios nos concedió 5 años ser pastores allí. En ese lapso de tiempo nacieron 4 de mis hijos, 4, de 1963 al 1968. Nacieron 4 en Guaymas. Y el 68, Dios nos había concedido levantar un templo y una iglesia. Entonces, él dijo, fue un viaje a Guadalajara y yo me acuerdo que yo sentí en mi espíritu que dije, Joel va a venir y me va a decir que nos vamos a mover a Guadalajara. Y exactamente. Así pasó. Nos fuimos a Guadalajara porque él iba a iniciar su ministerio como capellán de las prisiones. Fue el primer capellán autorizado por el gobierno, por la asociación religiosa como capellán de las prisiones. Y Dios le dio el privilegio de visitar todas las penitenciarías de los estados de México. ¿Qué era su trabajo como capellán? Capellán era
el sueño de él, la visión que él tenía, era predicar y que pues yo me tocó ir algunas veces con él y yo veía la gracia que tenía, la autoridad que tenía. Y los mismos directores le juntaban la gente y le decían, aquí hay un hombre que sabe exactamente por lo que ustedes están pasando, porque él ha vivido esa vida. Entonces se juntaba un montón de Zacatecas, San Luis Potosí, Durango, Chihuahua, Tijuana, muchos, Monterrey, muchos hasta para allá, para el lado del sur, anduvo en Villahermosa, en Yucatán, en muchas partes de la República. Entonces, él era su sueño que se convirtieran esos presos y fundar una escuela para tener capellanes en todas las prisiones. Ok, llegan a Guaymas, y tengo entendido que en ese lapso que estuvieron en Guaymas, hicieron una labor donde la iglesia creció, construyeron un templo, sí. Pero además tuvieron muchos estudiantes en el instituto. Sí, sí, tuvimos en las primeras generaciones de Durango. En 1964 mandamos como 5 muchachos de ahí de Guaymas. Otros 2 se fueron a Tijuana. Y ya después siguieron yendo algunos otros. Entonces hubo fruto y hasta el día de hoy hay familias que están allí y que sirven a Dios con todo su corazón. ¿Y en Guadalajara qué experiencias nos puede dar? Bueno, Guadalajara fue para mí como un oasis. Bueno, Guaymas, pues era mi primera experiencia de ser esposa de pastor, de iniciar con mi esposo el ministerio, estar con él en todo, aunque yo le decía al Señor, yo no puedo entender la vida que llevó mi esposo, pero si nos hemos casado, permite que yo pueda tener el mismo sentir que él. Entonces, para mí fue un tiempo, Guadalajara, pues estaban chiquitos mis hijos, que yo no salía, no andaba ministrando, yo era como nomás el apoyo para mi esposo, porque él salía en muchas giras. Y Guadalajara fue un tiempo muy bonito que yo viví, yo asistí a la iglesia del hermano Gabriel Ortiz y era mi pastor, fue nuestro amigo. Entonces, nosotros en 1971 decidimos movernos de Guadalajara. Que yo creo que también vale la pena mencionar quién era Gabriel Ortiz. Para quien no sepa, dentro de las asambleas de Dios es conocido como el pico de oro en la predicación, ¿no? Sí. Que es uno de los pastores más famosos en México, que muchas leyendas he escuchado de él. Sí. Una de ellas es que creo que sabía gran parte de la Biblia de memoria. O sea, libros completos. No sé, Gabo, tú qué sepas de él, tú sabes mucho de esas historias. No, pues sí tengo algunas referencias de él, Ray, pero creo que la más relevante es que su forma de predicar. Un hombre sencillo, pero con un florido lenguaje a la hora de la predicación usado por Dios de una manera pues muy, muy interesante. Okay. Sí, para mí fue una bendición poder asistir ahí a escucharlo. Sí, me invitaba a predicar, yo me cohibía porque yo decía, estoy ante, pero siempre, y algo lo caracterizó a él, fue su humildad. Un hombre humilde en todos los aspectos, y él siempre, nunca dejó de decir de dónde lo había sacado el Señor, nunca. Sí. ¿Cuánto tiempo estuvieron en Guadalajara? 3 años. Para mí, dije, este es el lugar ideal. Estaba muy céntrico, ¿verdad? Muchas ciudades. Joel podía viajar allí en su carrito o como fuera, pero le quedaban a 4 horas Morelia,
Zacatecas, Aguascalientes, muchas ciudades que él podía viajar. Y para mí era una ciudad donde yo deseaba que crecieran mis hijos, pero como dice la Biblia, que cuando somos llamados al servicio de Dios, el Señor dice, cuando eras mozo, te ceñías, ibas a donde quieres, donde tú querías, pero ahora te ceñirá otro, irás a uno donde no quieras ir, a los lugares donde no quieras ir. ¿Se imaginan? Allí nació Abisac, mi hija, en Guadalajara. Entonces, para ese entonces, Mamá de Gabriel, para los que mamá de Gabriel, allí nació en Guadalajara, Abby, y moverme a un poblado que se llamaba en ese entonces Valle de Guadalupe y ahora es la Ruta del Vino, ¿verdad? Que es en Baja California. Un contraste horrible porque para mí, eso sí, los cambios siempre son difíciles, aunque uno está consciente que se van a llevar a cabo, pero no deja de sentir, no sentir los cambios, siente uno los cambios. Entonces, para mí fue bien difícil, porque era un lugar muy diferente a donde yo deseaba, hacerme viejita a lo mejor, a ver crecer a mis hijos, pero Dios siempre tiene otros planes. ¿Cuál fue la razón de que se movieron de ciudad, de Guadalajara? Si dice que fue un oasis y un buen tiempo, ¿por qué se cambiaron de ciudad? Bueno, no sé si se puede decir algo, fue muy triste porque en ese tiempo Joel era invitado a las convenciones como predicador, lo invitaban como pertenecíamos al distrito central, él tuvo muchos amigos allí y lo invitaban a predicar a las reuniones. Pero entonces él hizo una decisión. En 1971, él renunció a ser ministro de la Asamblea de Dios, porque él hizo una propuesta. Eso es delante de Dios. Si alguien me está oyendo, no me va a poder desmentir porque es la verdad, ¿verdad? Algunos de los hermanos que lo conocieron también, el hermano Alfonso de los Reyes, muchos pastores que lo conocieron saben que fue la verdad. Él deseaba que pertenecer como ministro a Asambleas de Dios, pero que su ministerio fuera interdenominacional, por como era, ¿verdad? Que él podía predicar en cualquier iglesia para que apoyaran el ministerio. Entonces no estuvieron de acuerdo y entonces él renunció. Y me acuerdo el hermano Ortiz nos decía, no hermano Joel, no, espérese un poquito. Entonces yo no sé si fue una decisión que nosotros hicimos, porque pues las cosas no fueron como pensábamos, no fueron realmente. Pues llegamos a ese lugar, había un terreno donde íbamos a hacer nuestro proyecto, Ciudad de Refugio, y pues Dios nos concedió empezar una construcción. Era un proyecto muy grande. Ahí se iba a hacer como una escuela para capellanes, iba a tener pues la enseñanza y como una base. Pero eso no pasó, ¿verdad? No pasó. Duramos como 2 años, solamente, como 3. Del 71 fue como un enfoque a construir, y se hizo un edificio muy grande que en el tiempo que servimos allí estuvo, vamos a decir, como 35 personas, porque unos llevaban sus familias, a sus niños, y un tiempo muy bonito, porque todavía hay personas que están en el ministerio, que sirven a Dios y que no sabemos los alcances, porque solamente la eternidad nos va a revelar el trabajo que hayamos hecho. ¿Qué Ciudad de Refugio, Gabo, qué tiene de relación con una casa hogar?
No, así se llama la casa hogar que tiene mi tío Obed, que es el hijo mayor de mi abuelita. Pero ahí Ciudad de Refugio era una escuela bíblica para formar capellanes para mandar a las prisiones. Y yo pienso que una transición de esas, de salir de las asambleas de Dios, ahorita, pues es una aventura. Pero antes, que yo pienso que no era tan fuerte como ahora, también debe haber sido bien difícil porque no había muchas denominaciones. No, no, y a Joel lo llegaron a invitar a iglesias bautistas, metodistas, y tenía mucha gracia que era de Dios, mucha gracia que era de Dios. Pero digo yo, ¿qué es lo que a veces nosotros hacemos? Si es nuestras decisiones o somos nosotros que a veces podemos cometer errores, porque somos humanos, somos perfectamente humanos. Entonces, para mí, yo sufrí mucho. Cuando me voy de Guadalajara, yo decía, Joel, no, pues vamos a empezar. Y después de allí, del 1980, bueno, del 71 al 82 vivimos en el Valle de Guadalupe. Hubo unas cosas muy trágicas que no se pueden mencionar. Una historia que casi destruye nuestras vidas. En ese lapso de tiempo, Joel ya no quiso seguir allí y dijo, este lugar, vámonos a otro lugar, Dios nos abrirá puertas. Entonces a mí me ministró una persona y me dijo, yo no quería, y dijo, no es el terreno ni es el lugar, ustedes son el ministerio. Y yo dije, bueno, es una palabra de un siervo, la voy a recibir. Pero las cosas no fueron así. Yo le decía a Joel, vamos a empezar de cero. No importa, porque si Dios nos ha mostrado su misericordia y su verdad y ha suplido las necesidades de esa ciudad de refugio, de nuestra casa, allí Dios me dio una casa. Entonces, pues era palpable la mano de Dios. Y yo pienso ahora, ¿hasta dónde estaría ahorita este ministerio? ¿Verdad? Sí. Tengo entendido que el ministerio de ustedes tenía una, ¿cómo puedo decirle? Una gracia quizás o un favor de Dios que llegaron a relacionarse con muchas personas. Sí. Y ministerios fuertes, conocidos como lo es el ministerio de Billy Graham. ¿Cómo fue su acercamiento a ellos? ¿Cómo ellos supieron de ustedes o qué pasó? Pues exactamente no sé, pero la esposa del hermano Billy Graham, Ruth Graham, llegó a estar allí con nosotros en la ciudad del refugio. Económicamente ellos nos apoyaban. Y le decían a Joel, hermano, yo no entendía tampoco eso de las asociaciones civiles y todo eso, que era muy importante para que hubiera sido. Nos decían a los dos, ustedes se mueren y la asociación civil no muere, puede seguir con alguien que Dios levante o lo que sea. Y ellos le pedían mucho a Joel que se asociara porque Billy Graham es una asociación religiosa, reconocida mundialmente. Entonces Joel tuvo la bendición y la oportunidad cuando estuvo en San Diego, estuvo en una campaña como él hacía, pues fue el más grande predicador, vamos a decir, del siglo pasado, vamos a decir. Así es catalogado y en internet. Sí, entonces él se llegaba a un lugar y ahí estuvo Joel y un primo de Joel que se llama hermano Ubaldo Eras. Ahí estuvieron con él conversando. Entonces él estaba muy enterado. El hermano Billy Graham escribió parte de la vida de Joel en un libro de él. No me recuerdo cuál libro es, pero él escribe
como un episodio corto de la vida y dice, pues el gran milagro, porque era un milagro muy sorprendente lo que Dios había hecho en la vida de Joel. Yo sé que tiene un libro, ¿no? Sí. Y creo que leí parte de ese libro, o si no mal recuerdo me platicó Juan o tú, Gabo, de su testimonio, Sí. que tu abuelo a los pocos años de edad ya había matado a personas. Sí, recuerdo bien. Sí, fue cuando estaba muy pequeño, él estaba sufriendo violencia por una persona que lo cuidaba y él decidió defenderse y disparó un rifle que tenía. Y ahí comenzó una historia, ¿no? Que luego quizás platiquemos del libro aquí en el podcast, quizás. Estaría bueno. ¿Verdad? Pero yo estoy acá envuelto en la historia, tú no, estoy así como... Sí. Se movieron de Ciudad de Refugio hacia dónde? De Valle Guadalupe hacia dónde? Juárez, a Ciudad Juárez, en 1982. Ya empezó a caer en ciudades. Sí, con bonitas. 7 hijos. Obed era el mayor. De allí para abajo creo Obed tenía 18. De allí para abajo los cuates tenían 10. Y mi hija tenía 12, la otra 14, 15, 16, 17, 16 y 18 años. Entonces el cambio dramático, porque mire, acuérdense que tenemos un enemigo que siempre nos va a atacar cuando estemos débiles, cuando nuestras fortalezas estén debilitadas y que ni nos demos cuenta. Entonces, venir a Ciudad Juárez con puros adolescentes y preadolescentes, porque los cuates están 10 años, fue un cambio muy dramático. Tuvimos muchos problemas, muchísimos problemas. Allí empezaron a conocer, mientras Joel viajaba, seguía viajando. Rentamos una casa y por muchas cosas vendimos la propiedad que teníamos allá y es como dice el viento, lo que el viento se llevó. Se nos hizo agua en las manos. En ese tiempo fue la devaluación del peso, pero nosotros podíamos saber, ahí está, las malas decisiones. Porque digo, no nos podemos presentar ante el mundo como héroes, porque todos los héroes de la fe, aún en la parte más fuerte de su vida, tuvieron una falla. Sí. Entonces, pero Dios los muestra como héroes, como que hicieron prodigios, que hicieron milagros, que vivieron una vida muy tremenda. Entonces, allí fue muy trágico porque de 1982 a 1991 fue muy tragedia tras tragedia. La vida de mis hijos empezó a irse, a desviarse por el camino de las drogas. De Joel no puedo decir tanto, no lo puedo culpar y decir él tuvo la culpa, no, porque éramos dos personas, él y yo. Entonces qué bonito, ¿verdad? Cuando hay el éxito, qué bueno, somos los exitosos. Pero qué tal cuando hay un fracaso, ¿qué podemos decir? Pues él era el culpable. No. Yo acepté mi culpa. Yo tuve muchos problemas. Ver a mis hijos que se drogaban. De chiquitos todos asistieron a iglesia, todos fueron presentados. Todavía cuando llegamos a Juárez me acompañaban a la iglesia. Pero llegó el momento donde ellos ya no quisieron ir. Y se apartaron completamente del camino. Entonces en esa época yo sentía una gran culpa. Yo me culpaba a mí. Me culpaba y decía, fracasé como esposa, como pastor, como ministro, como siervo, como madre. Claro. Y sentía una gran culpa en mi vida. Entonces
yo pude, en una ocasión, estaba así con un fracaso, mi mamá acababa de morir, yo no iba a la iglesia, no me fui al mundo, no me fui acá, pero dejé de asistir, entonces yo digo, bajé la guardia. Y entonces, ¿quién eran los blancos perfectos? Pues mis hijos. Porque no crea que un día ellos podrían testificar y decir, Joab, Obed, Joel, David y Jonatán, y las muchachas, pues no pienso que andaban en drogas, pero se apartaron también porque ellas de niñas aceptaron a Cristo, tuvieron una experiencia con el Señor. Entonces ahí yo caminaba a la iglesia y ahí en la casa donde vivíamos se quedaban allá afuera drogándose. Yo iba sola a la iglesia con una carga muy pesada. Pero el día que yo me hinqué y le dije al Señor, Señor, no puedo. Yo deseaba morirme, no me quería quitar la vida, pero deseaba morirme. Y yo dije, Señor, esa vez me acuerdo muy bien que me hinqué, lloré mucho ahí con el Señor. Le dije, Señor, no puedo con esto. Acepto mi parte de culpa, la acepto. Pero tú nunca has fracasado. Nunca de los nunca has fracasado. De allí en adelante el Señor me levantó con otra luz, con una victoria. Las cosas no cambiaron que diga, las cosas cambiaron de la noche a la mañana. No, siguieron los problemas tan fuertes, de tal manera que en 1990 yo me fui a México por 4 meses y otra vez estaba allí. Mi familia, una parte estaba en Dallas, otros en Juárez y otros en Cuauhtémoc. Y yo también esa vez me hinqué y le dije al Señor, esto es lo que va a pasar con mi familia, Señor. Cada quien vamos a estar en un lugar, vamos a estar desbaratados, vamos a estar destruidos. Y leí ese pasaje que está en Romanos capítulo 4, que dice que Abraham creyó a Dios contra esperanza. Y en Cristo Jesús serán benditas todas las familias de la tierra. Yo creí en esa palabra y me aferré. Y las cosas empezaron a cambiar. Dios empezó a obrar en mis hijos. Dios empezó a salvarlos. Y una promesa que Dios me dijo, los años que la oruga comió, yo los restituiré. Esa palabra. Y yo dije, a lo mejor un día voy a regresar a Ciudad de Refugio, ese lugar que tanto amo y que tanto amé, y que está todavía en el Valle de Guadalupe. Pero un día, así en la puerta de la casa mía, empecé a ver la situación espiritual y económica de mis hijos y mis nietos. Que Dios ya ha restituido lo que la oruga se comió. Y no serás más avergonzada. Entonces, cuando yo veo que tienen sus fallas, o yo misma tengo mis fallas, también una palabra de promesa de Dios. El que empezó en vosotros la obra, la perfeccionará hasta que el día sea perfecto. Entonces, mientras estemos aquí en esta tierra, no lo hemos alcanzado todo. Todavía nos resta caminar hasta el tiempo que el Señor nos dé, pero dice que Él nos va a perfeccionar. Y ahorita pues cuento con mis nietos, mis bisnietos, las esposas de mis nietos, somos como 56 personas. La mayoría somos más que los que son menos. Somos más los cristianos que los que no son cristianos. Y siempre les digo esa palabra a mis nietos: córrele, cánsate. Pero acuérdate que vas a llegar bien cansado cuando vengas a Cristo. No importa hasta dónde te vayas. Y a uno de mis hijos le decía, ándale, y andas con el pelo largo, te andas escondiendo como Jonás, ¿verdad? No quieres oír el llamado de Dios. Y nomás se quedaba viendo. Y ahora es un siervo, él se llama Obed, que significa siervo.
Entonces, ahora es un siervo de Dios, y ahora no solamente tengo hijos que sirven con tiempo completo a Dios, tengo nietos que sirven a Dios. Gabito, ustedes lo conocen. Los hijos de Abby, Excelita, Gabito, Josué, que se acaba de casar. Esos son la gracia de Dios, y yo los veo. Y siempre mi oración a Él y mis palabras al Señor son estas. Tu palabra dice que mis generaciones serán benditas y poderosas en la tierra. Por eso yo le digo a Gabito, hay muchas cosas que Dios tiene para ti. Sí es. Lo creo porque lo veo, como dice dice una persona, ¿no? Ya cuando veo que Gabo empieza a ver y empieza a buscar y que no hay recursos, él me dice, sí hay, porque Dios los tiene. Entonces, eso es muy bonito, ¿verdad? Yo lo admiro a mi niño, lo admiro lo amo con todo mi corazón. Hemos visto milagros en la vida de ellos, hemos visto obrar, y la mayoría de ellos han tenido una experiencia, así que ya no pueden decir Dudar. que no, ya. Pero la promesa de Dios ahí está. Tita, qué bueno que nos habla de fracasos, porque yo pienso que los fracasos son parte de la vida del cristiano. Así es. Quisiéramos que no existieran, pero los hombres de fe, los que encontramos por lo menos en la Biblia, han tenido fracasos. Si tú te vas al libro de los Hebreos, ¿verdad? Que habla de los héroes de la fe, y empezamos a desmenuzar su vida, fracasos. Pero lo que me gusta es que esos fracasos no determinaron el fin de su vida. Así es. Determinaron una parte de su vida. Sí. Pero aún así se mencionan en el libro de los héroes de la fe, en el libro de los Hebreos, ¿verdad? Y me gustaría que me hablara de su periodo como maestra. Eso es interesante. Bueno, después que yo no terminé la escuela bíblica, ¿verdad? Entonces, en 1986, hubo un cambio de directiva en Antioquía, en Tijuana. Entonces, necesitaban maestros, y entonces consultaron entre ellos y dijeron, no, vamos a invitar a la hermana Manuelita. Pues ya entre ellos consultaron, pues dijeron, no, es que no está graduada. No se ha graduado. A lo mejor, vamos a decir, el periodo que yo estuve fuera, que no tenía una credencial como ministro de Asamblea de Dios. Mi primera credencial la recibí en 1964. Pero del 64 al 71, pues yo estuve sin una credencial, pero siempre sirviendo a Dios. Después de allí, ya que estábamos en Ciudad Juárez, yo en ese tiempo era muy, muy difícil que hubiera una escuela abierta de institutos o por correspondencia, no había. Entonces, cuando me rechazaron para que no fuera maestra, por no haber terminado, dije, pues sí, ¿qué me cuesta no terminar? Pues voy a terminar. Entonces, en ese tiempo eran 2 años solamente de instituto. Pues es muy poquito, porque es una preparación básica solamente. Pero le dan muy buenos fundamentos aún, muy buenos fundamentos. Entonces, pues fui a estudiar la escuela bíblica. En 1986, el 87 me gradué. Y ese mismo año empecé a dar clases en la escuela bíblica. Yo digo, no sé qué les enseñaría, pero sí, gracias a Dios, que también duré 9 años enseñando. Enseñé evangelismo, misionología, el libro del profeta Jeremías, varias, porque como había escasez de maestros, ahí lo ponían a uno, y mucha gente más preparada que uno en las escuelas, mayormente ahora. Ya muchos son profesionistas y que son ingenieros, licenciados y todo. Pues yo era una simple servidora que deseaba servir a Dios,
Y yo quería, también, allí fue como otro oasis, ¿verdad? Para mí. Tenía un departamento, fui decana de los jóvenes, me encargaba de la despensa de la cocina. Y yo decía, yo aquí me voy a hacer viejita, seguramente que nunca, hasta que el día que me digan, óigame, ya la vamos a jubilar. Pero los planes de Dios no son así. Entonces en ese tiempo me vine para Cuauhtémoc porque había un problema familiar y le pedí consejo a un pastor y le dije, mire, tengo un problema familiar. Y él me dijo, ¿qué es más importante? ¿La familia o el ministerio? No, dije la familia. Entonces su lugar está donde está su familia. Y pues de ahí 9 años, desde el 1987 al 96 estuve sirviendo. Y para mí fue una época muy bonita, muy bonita. Y le agradezco a Dios por la oportunidad que me dio de servir en ese ministerio. Ahorita que dice, ¿qué les habrá enseñado? Pues con que les haya enseñado sus experiencias es suficiente. Sí. La verdad, yo estuve en un instituto bíblico y traté de llevar algunas clases por correspondencia. Uh-huh. Y la verdad, yo dije, la diferencia entre por correspondencia y asistir son las experiencias de los maestros. Sí. Y es lo más importante. Sí. Es lo que yo me quedo del instituto, las experiencias que te cuentan los maestros que tienen experiencias, porque al fin de cuentas pues leer un libro te lo puedes aventar acostado en tu casa y hay miles de libros, sí. Pero la experiencia que te platican las personas, lo que vivieron, eso no te lo cuenta nadie. Sí. Sí. Me pasó algo, Ray, cuando un día me llamaron, sí. Para preguntarme unas cosas de la casa de Carique, a ver si podían adoptar a un niño. Okay. Y yo le dije que ese sistema pues no lo manejábamos, no manejábamos la adopción de los niños. Entonces, el que me estaba llamando me dijo, ¿usted conoce a Manuelita? O sea, se me hizo muy raro esa pregunta y le dije, ¿cómo? ¿Quién habla? Disculpe. Y me decía el nombre y me hablaba de un lugar de ahí de Juárez. No, de un pueblito. Y luego le dijo yo, como que no quería dar muchos datos, me dice, ¿la conoce? ¿O qué es de ella? Y yo me quedé, que me quedarán a hacer una estafa o algo así. Y le dije, ¿por qué? ¿Por qué me pregunta? Me dijo, ¿sí la conoce? Sí. Y yo le dije, sí. ¿Es su mamá? Le digo, no, es mi abuelita. Y me dice, fíjese que ella fue mi maestra, yo soy pastor. Y me dijo el lugar, no recuerdo, me dijo. Y ahorita mientras hablaba con usted, dije, se me hace que ha de ser algo de mi maestra Manuelita. Okay. Porque ¿quién hace algo de los niños sin recibir nada a cambio? Y le dije, sí, es mi abuelita, y me empezó a contar y me dijo, deme su teléfono, quiero hablar con ella. Y tengo entendido que se comunicó sí, con... todo lo tengo allí, se llama Manuel Olivas. Sí. Pero él está por un lado de Namiquipa, por ahí, Molino. Sí, por ahí. Es maestro, pero también es pastor. Sí, se me hizo bien raro porque, o sea, de no conocer nada de mí, me identificó así y luego me recordó me platicó que mi abuelita había sido su maestra en la escuela bíblica. Qué padre. Estuvo bien raro. Entonces, duró 9 años de maestra. Sí. Y después, ¿qué siguió? Siguió pues 12 años allí en Cuauhtémoc, que fueron pues como muy bonito porque estaban todos chiquitos. La casa era una casa de Navidades, 35 personas, los niños jugando, corriendo, haciendo travesuras que ahora nos platican, todas las cosas que hacían juntos, pero muy bonito porque entonces yo empecé a ir a pastorear una iglesia a Rubio,
pero pues son iglesias templos, pero no hay iglesia. Entonces yo duré un año yendo y viniendo de Cuauhtémoc, y según esto pues yo entiendo que cuando soberanizan una iglesia, por lo menos debe haber 10 familias para que sean como un apoyo para el pastor, porque uno depende de Dios, pero también de la fidelidad de los hermanos. Entonces yo le dije al Señor, mira, Señor, si solamente una persona es fiel, yo me quedo aquí, pero no, en ese año no vi ninguno, nada. Entonces, en ese tiempo yo vine a Juárez y llegué ahí a la iglesia, porque donde yo voy se llama Gracia y Verdad, el pastor hermano Jesús Godínez. He tenido muy buena amistad con ellos. Ellos me pastorearon en el tiempo muy difícil. Fueron mi apoyo, mi paño de lágrimas. Entonces me platicó Lucy, fíjese que van a abrir una casa para señoritas. Y haga de cuenta como que dije, esto puede ser para mí. Le dije, me gustaría empezar a participar allí. Entonces ya, pues tuvimos que vaya a venir para una entrevista. No, pues ya con la recomendación del hermano Godínez ya no me entrevistaron. Y dijeron, qué bueno que ella acepte. Y estuve pues del 2008 hasta el 2016 allí en ese lugar con un ministerio, con niñas, con jovencitas, adolescentes. Las más chicas que yo tuve tenían 11 años de allí. Hasta tuve de 18, aunque no era la edad que se debía de tener, eran puras menores. Y Dios me concedió servir en ese ministerio con niñas, que es un ministerio que solamente el Señor nos va a dar los resultados, porque yo me acuerdo que veía pues la situación, los hogares destrozados de ella, pues historias que uno no puede estar contándolas, porque es como poner en evidencia a sus situaciones. Pero hay un pasaje en Isaías que me dice el Señor, no estás arando en tierra estéril, habrá fruto. Entonces yo digo, Señor, yo oro por ellas, y digo, Señor, la palabra, nosotros les enseñamos, las ayudamos a que se formaran en su carácter, en su persona, en su responsabilidad, a tener una responsabilidad dentro de la casa. Pero yo ya hace 3 años, un poquito más, como 13 años y medio, que ya no pude, porque pues ya tengo 70 y tantos años, 77, y es difícil este ministerio. Entonces dije, pues al cabo otro puede tomar la estafeta, y si no la toma, pues ahí a ver qué cuentas les damos al Señor. Me quedo pensando, y hago así simples números, de las personas a la cual la familia Quiñones ha bendecido. Por lo menos, Gabo, sé que aquí en Casa Barcarique han pasado, ¿cuántos niños? Conmigo, Ray, han estado cerca de 40, pasando los 40 niños. Ok, 40 niños. Pero con mi mamá creo que estuvieron, sin exagerar, otros 40, pues. Ponle. 80. Más todos los las tarahumaras que bendijo el hermano David en la sierra, en sus años de ministerio como misionero. Más los que bendice su tío que está en Tijuana, en otra casa hogar. Más todos los demás ministerios que no conozco, solo conozco algunos. ¿Cuántas personas ha bendecido la familia Quiñones por una Manuelita que se decidió ir al instituto a los 17 años, decirle sí al Señor? Ahorita vemos 50 años, ya han pasado casi 60 años, y vemos la bendición de Dios a través de su familia, que a veces hay personas millonarias, ricas, que a lo mucho bendicen a una persona en toda su vida. Y eso siempre recibiendo algo a cambio. O sea, nunca dando sin recibir nada. Porque sabemos que los ricos dan, pero con ello deducen impuestos. Con ellos
se van por los huecos de la ley y salen libres, ¿verdad?, de sus impuestos. Entonces, dan porque reciben, no dan porque quieren dar. Pero ustedes han dado porque quieren dar. Y eso es algo impactante. Yo creo que es algo que a mí me gustaría que un día mis generaciones que vienen detrás de mí, yo pueda contar lo mismo por un Ray que creyó y una Laura que creyó. Laura es segunda generación, sus abuelitos son cristianos, pero los míos no, yo soy el primer cristiano. El primer cristiano de tu casa, ¿no? Ajá. Bueno, mi hermano primero, pero se apartó y luego ya pues yo me mantuve y hasta ahorita me he mantenido por 10 años. Y yo quisiera un día llegar a la vejez con Laura y ver que nuestras vidas no han sido en vano, que nuestros nietos, que nuestros bisnietos están sirviendo a Dios. Yo creo que ese es el mayor fruto. No se trata de las casas, no se trata de los dineros, porque no. Es fácil tener dinero. Métete un negocio sucio y vas a tener dinero fácil. Sí. Ray, tú comenzabas hablando de algo y creo que ahora sí podemos retomar eso que dijiste, la fidelidad. Fidelidad. No de Dios hacia nosotros, sino de un hombre, una mujer hacia Dios. Uh-huh. ¿Qué nos puede hablar de la palabra fidelidad? ¿Qué significa fidelidad en su vida? Para mí significa que las cosas que haga, no importa que sean muy pequeñas, muy pequeñitas, pero que las haga con amor y con deseo de servir. Hace poquito, pues este mes, me tocó estar en la escuelita de verano para darle clase a los adultos que van a llevar sus niños. Okay, y se quedan allí. Pues tuve como 10 personas allí y yo estaba, me había sentido mal de salud, ¿verdad? Y yo decía, no, el calorón, bueno, como un humano, tan imperfectos. Pero no crea que me anduvieron diciendo, ándale hermana, venga, ayude. Nomás me mandaron el libro. Y ya dije, ay Señor, como dice, las cuerdas me cayeron y pues eso es lo que yo quiero servirte. Este año le decía al Señor, ¿qué otra cosa puedo hacer por ti, Señor? Todavía tengo fuerzas, pero ayúdame a entender qué es lo que tú quieres que haga. No le hace el trabajo que yo realice, pero que lo haga con fidelidad. Porque en una ocasión, cuando todavía no era maestra y era miembro de la iglesia, yo iba a dar a una célula, a darle a dos o tres personas una enseñanza. Y una persona me había dicho, ay, con eso te conformas. Otra persona una vez me dijo, cuando me dieron en la iglesia de Rubio, eso es como un premio de consolación, así me dijo un pastor. Entonces yo iba caminando a la casa donde iba y clarito esa palabra, bien buen siervo y fiel, si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Yo dije, Señor, yo quiero hacer las cosas con fidelidad, que esté consciente que lo estoy haciendo para ti. Y si tú me llamaste, me vas a tomar en cuenta. Entonces, todos estos años que yo, lo poco, lo mucho, o a lo mejor lo que no se nota, lo que no se ve, pero si alguna cosa yo le agradezco a Dios, es la respuesta de mis hijos hacia mí. Si yo no tuviera otro pago, si nadie me reconociera, no importa, pero el día que ellos me veneran, que me quieren, que me dicen palabras, mamá, tú eres, mi hijo el de Tijuana me dice, tú siempre serás mi ejemplo, te admiro mamá, te amo. Y los hijos que no lo saben expresar, lo dicen con un cariño o con una aportación. Ellos están siendo cargo de mis necesidades para pagar una renta. Todos ellos, mis nietos, unos, no todos. Si todos, pues se imagina, pues ya tendrían una cuenta muy grande en el banco. Pero Dios ha sido fiel. Tengo, ya de que no estoy en el servicio, así de plano, lleno, 3 años, y Dios nunca ha fallado en la renta, en la
comida. Entonces es un Dios que cuida de nosotros, y lo que dice la palabra de Dios: no me abandones cuando mis fuerzas me falten, que yo pueda ser victoriosa, que el día que tú me llames pueda decir: ya alcancé el ¿cómo se llama? El triunfo, porque hasta que no moramos, o que venga el Señor por nosotros, y si no nos toca y nos vamos con Él, pues con esa gratitud hacia Él, porque ha sido su gracia, y hay una porción que está en 2 de Corintios que dice: tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios y no de nosotros, porque estamos atribulados, estamos angustiados, derribados, pero no estamos abandonados ni desamparados. Entonces, la excelencia de lo que logremos no es por nosotros, no por obras. Por eso me gustó ese texto que leí: no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria por tu misericordia y tu verdad. Bueno, pues yo me voy emocionado de este podcast, pero con lo que me quedo es que no se necesitan muchos números, estamos acostumbrados a ver números. ¿Cuántos tienes en la iglesia para ver tu éxito? Pero yo creo que va a haber cientos de miles de personas allá arriba en el cielo que pudieron discipular a 1, a 2, a 3, Sí. pero que fueron fiel con el Señor. Sí. Y eso es lo que ve el Señor. O sea, Él no te va a decir: ¿a cuántos evangelizaste? ¿A cuántos discipulaste? Te va a decir: ¿me fuiste fiel? Ahí donde yo te puse, ¿me fuiste fiel? Porque Él nos pone en lugares, ¿verdad? Así es. Creo que esa palabra fidelidad, no refiriéndonos de Dios hacia nosotros, sino de nosotros hacia Dios, es algo que se ha deteriorado. Sí. O sea, somos infieles en tareas porque queremos lo vistoso, queremos lo reconocido. Y recuerdo un tiempo que tuve una racha donde estuve saliendo a predicar. Okay. Y ahí andaba yo, ¿no? Y recuerdo que mi tita me dijo, a ver, ven. Y yo fui, y pues la verdad, yo pensé que me iba a decir algo como toda la gente me decía cosas de que veían algo. Me dijo: procura no estar mucho en los reflectores porque te vas a encandilar. Entonces, creo, Ray, que esa palabra fidelidad ahorita, pero te corté al inicio porque se me hacía que era perfecta para terminar. Ok, sí. Fidelidad. Me hace que es una palabra que nos queda grande muchas veces. Nos queda grande, nos falta. Dios quiera que el día que nos llame nos encuentre fieles. Sí. Fieles. Eso es lo más importante. No se trata de cómo inicias, sino cómo terminas. ¿Cómo termina? Así es. Cómo terminamos. Y pues yo no sé, Ray, si podemos ir cerrando con un consejo que nos dé. Sí. Sí, un consejo que quiera darle a la audiencia, a los ministros jóvenes. Sí. Pues tiene tiempo para cerrar. Sí, pues yo quisiera decirles que sí, hay muchos jóvenes que no tengan miedo a aceptar el llamado del Señor. Si Él los está llamando, más vale que le digan que sí. Que quieren servirle y que Él los guíe y los ayude. Y sobre todo es el mejor regalo, yo creo, que podemos ofrendar al Señor, la juventud, porque realmente pues estamos, nuestras generaciones estamos muy diferentes, estamos viviendo, yo estoy consciente de las grandes diferencias que hay entre nuestras generaciones y las de hoy. Parece que es un grande abismo, pero si un joven
se rinde completamente a Dios, Dios va a hacer grandes cosas con ustedes, muchachos. Los pastores, que si alguno me está escuchando y está teniendo problemas con su familia, créale a Dios, créale que Dios, no se van a perder sus hijos, no porque usted ora mucho, porque usted sirve mucho, porque está muy activo, sino porque Dios es fiel y Él ha prometido que nuestra familia serán benditas, en Cristo Jesús serán benditas. Así que esto es lo que yo puedo decirles y les puedo agradecer a Dios por esta oportunidad. No sé hasta dónde, yo creo que donde Dios quiera, ¿verdad? Y siempre he dicho, alguna vez le dije, ¿por qué no me invita a dar una conferencia? Le digo, es que seguramente yo no tengo un currículo. Y ahora que me invitó mi hijo a dar una conferencia, no me pongas que soy una conferencista, no porque yo me quiera hacer falsa humildad, okay. Porque una cosa es la humildad y otra es la falsa humildad. Ajá. Sino porque yo digo, no necesito esa clase de presentaciones. Una vez di una conferencia en una iglesia y que la conferencita no, le dije, a mí me queda muy grande ese nombre, no me pongan ese nombre. Entonces, yo siempre tengo muchas personas que en la iglesia yo siento que soy amada con mis amigas. Tengo amigas de muchos años aquí en Cuauhtémoc que todavía nos queremos tanto y nos vemos muy lejanamente, pero siempre cuando nos vemos con mucho cariño, con ese cariño que cultivamos ahí en la ciudad. Ya son más o menos poquito mayores que yo, pero muy, muy bonito. También allí pues formamos una vez un grupo de mujeres, de mujeres con situaciones especiales se llamaba. Okay. Porque éramos viudas, divorciadas, solteras, grandes, y Dios nos bendijo mucho ahí en ese ministerio. Y también me tocó predicar en la radio allá en Cuauhtémoc. Así que en una poquito aquí, una poquito allá, pero ha sido la familia más importante para mí, mis hijos y mis oraciones. Siempre les digo, yo siempre los bendigo con la bendición sacerdotal, la bendición apostólica y con el Salmo 20. Siempre cuando oro los doy esas bendiciones. Y pues espero que en esta tarde pues sus vidas hayan sido alguna cosa que deseen, alguna comunicación, pues ustedes saben cómo comunicarse con ellos y yo estaré a las órdenes, ¿verdad? Con la ayuda de Dios y con la bendición de Dios. Pues, muchas gracias por invitar. Me gustaría que terminara con ese Salmo 20. Con el Salmo 20, que terminara, perfecto. Y antes de que lo diga, Ray, fíjate que salgo retado. Sí. Salgo retado a trabajar para Dios y invitar a la gente que nos escucha. No tengas miedo, sirve a Dios con todo lo que tengas a tu alcance, sirve a Dios. Hay algo que quizás no lo he dicho, pero me llama mucho la atención de mi tita, que yo ya la veía muy grande, o sea, ya la veía grande y pues yo pensé que iba a estar ya así calmada en su vejez. Y me acuerdo que una vez dijo que cuando se estaba cerrando un ciclo en su vida del ministerio, dijo, voy a agarrar mis maletas y ver qué otra aventura Dios tiene para mí. Entonces, es alguien que está buscando constantemente aventuras con Dios. Y yo creo que nomás quería agregar eso. No nos cansemos de servir a Dios y hagámoslo con todas las fuerzas, con todas las ganas y esperando y creyendo que nunca nuestro trabajo para Dios es en vano. Así es. En vano.
Síganos, Trascendentes. Trascendente, ¿verdad? Estamos ahí en YouTube. En YouTube. Muchos no han ido a YouTube, pero vamos a empezar a promover más ahí el canal. Y pues en el podcast tenemos buena audiencia, por lo menos de 50 a 100 personas mínimo. Eso es lo que tenemos. Sabemos podcast de 300 y esos son muy buenos, pero de 50 a 100 personas mínimo, pues está bien. Estamos bendiciendo y eso que todavía no le movemos mucho y vamos por más. Pues terminemos, Tita, con el Salmo 20. Es un hermoso salmo de victoria, precisamente. Dice: Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te mande ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme el deseo de tu corazón y cumpla todos tus consejos. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos confían en caballos. Mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, pero nosotros los levantamos y estamos de pie. Salva Jehová, que el rey nos oiga el día que le invoquemos. Salmo 20. Amén. Gracias, Trascendente, eso es todo. Bye. Bye. Dios los bendiga. ¿Cuánto duramos? Es un podcast donde conoceremos grandes historias. Oye, no cambió mucho. Personajes y consejos. Que sirven para esta vida y nos facilitan la llegada a la otra. Porque este podcast no es para cualquiera, sino más bien para aquel que de verdad quiera ser un trascendente.